Marcos capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 26. Y dice la palabra de Dios así: en aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos, para que los pusiera delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000. Jesús los despidió y, subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Suspirando profundamente en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se les dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Jesús les encargaba diciendo: tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no ven? ¿Y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas de pedazos llenas recogieron? 12 le respondieron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7, dijeron. Entonces les dijo: ¿aún no entienden? Llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que le tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea, y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente y fue restaurado, y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo: ni aún en la aldea entres. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Se ha llegado, Señor, la hora de compartir tu palabra, Señor, en el servicio, Señor, en el cual yo te pido que hagas la obra en los corazones, Señor, de cada uno de mis hermanos, Padre, de cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu Santo Espíritu. Que abramos, Señor, nuestro oído espiritual y entendamos y atesoremos en nuestro corazón, arraiguemos en nuestro corazón lo que tú estás hablando a nuestras vidas. Danos la porción, Señor, que el día de hoy nos toca, Señor, y ayúdanos, Señor, a practicar, a creer, Señor, en lo que tú nos estás hablando. Toda la gloria y la honra, Señor, recíbela en Cristo Jesús. Amén. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes, amén, recuerden la primera vez que se encontraron con Jesús. Levante la mano, ¿quién recuerda la primera vez que se encontró con nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién recuerda la primera vez que un hermano vino, le predicó, vino y le presentó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién lo recuerda, hermano? ¿Recuerda ese sentimiento que usted tuvo, hermano, después de que le predicaron a Jesús? ¿Recuerda la primera vez que asistió a la congregación? ¿Recuerda la primera vez que estuvo en medio de una reunión adorando y glorificando a Dios, cantando alabanzas a Él, sentado ahí en la silla escuchando la predicación, atento
a la voz del predicador que estaba en ese momento, atento en la palabra de Dios. Hermano, yo también lo recuerdo y es algo muy hermoso, hermano. Y estará de acuerdo conmigo que es lo más hermoso que nos pudo haber pasado, ¿verdad que sí? Que nos hayan predicado a Jesús, que nos hayamos podido encontrar con Él a través de su palabra y que podamos escuchar su palabra, que podamos leer su palabra, que podamos cantarle en medio de las reuniones para alabar y glorificar su santo nombre. Hermano, algo así, o más bien, ese milagro ocurrió en este capítulo. En el inicio del capítulo vemos que dice alimentación de los 4,000, lo puede usted observar ahí en sus Biblias. Cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús nos damos cuenta que el Señor tuvo compasión de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Él, ¿qué es lo primero que Él hizo en nosotros? Darnos un espíritu de arrepentimiento, ¿verdad? Él mostró compasión por nosotros y Él nos perdonó. En esta ocasión, hermano, en este capítulo, la alimentación de los 4,000, el inicio del capítulo, Jesús muestra compasión ante un auditorio que en su mayoría era gentil. Recordemos que Jesús no se encontraba, sí, dentro del pueblo judío, sino que aún permanecía en Decápolis, donde la mayoría de las personas, en su mayoría las personas eran gentiles. Y que me llamó mucho la atención, hermano, que Jesús muestra una compasión por esa multitud. Y dice, fíjese en el versículo 2, dice: tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen que comer. Hermano, 3 días que tenía la multitud escuchando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. 3 días seguidos, hermano, escuchando a nuestro Señor Jesucristo, escuchando sus enseñanzas. No dice tampoco aquí en la Biblia que en esos 3 días no comieron nada, no dice que no tuvieron para comer nada tampoco. Probablemente sí tuvieron comida, probablemente no. Probablemente llegó a un punto en el cual se terminó la comida, tal vez el 3er día ya estuvieron en ayuno todo el día, no sé, pero se encontraban en medio del desierto, hermano. Jesús les estaba predicando, Jesús les estaba enseñando en medio del desierto. Y es por eso que al cabo de 3 días, Jesús dice su palabra, lo registra Marcos, dice: tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días seguidos que ellos están conmigo. Hermano, a pesar de que nosotros hemos visto en todo el Evangelio que Jesús es un Salvador compasivo, que Jesús es quien muestra un amor que no falla, un amor inquebrantable, un amor que no se puede comparar con ningún otro amor, es la primera vez que Jesús menciona, ¿sí?, en sí mismo: tengo compasión de la multitud en este caso. Amén. Hay algo que llama mucho la atención, hermano, y es que Jesús, sintiendo esto, sintiendo esa compasión es algo que te remueve por dentro, hermano, que te remueve todas las entrañas, te remueve todo dentro que hay en ti para mostrar amor a las personas que tienes enfrente de ti. Y llama mucho la atención, hermano, que sus discípulos en todo este tiempo han estado caminando con Él, han escuchado sus prédicas, han visto sus enseñanzas, han observado sus milagros. Palpablemente ellos los vivieron juntamente con nuestro Señor Jesucristo, pero hacen y muestran todo lo contrario a lo que nuestro Señor Jesucristo estaba dándoles a entender en ese momento: la compasión. Los discípulos no sentían tal compasión por las personas que se encontraban en ese mismo lugar, en medio de ese desierto, hermano. Y es aquí
donde les voy a mencionar el título, hermano. Ya no se me olvidó, ¿verdad? Y ahora sí ya le estoy diciendo al principio. El título de la predicación se llama ¿Estás viendo y no ves? Jesús es un Salvador compasivo. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese dicho, hermano? ¿Cuántas veces nos lo han dicho o lo hemos dicho? ¿Estás viendo y no ves? ¿Verdad? ¿Estás viendo y no ves? Jesús es un Salvador compasivo, hermano. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo tiene compasión por la multitud. Y la compasión, hermano, es el reflejo externo de mi amor interno. Cuando uno se compadece por alguien, significa que tú estás reflejando el amor que hay en ti, que hay dentro de ti. Y la compasión te mueve a pensar en el resultado final de las personas si no le tiendes la mano a la misma. O sea, la compasión te hace mirar qué es lo que va a padecer la persona si tú en ese momento no le auxilias, no le ayudas. Hermano, ¿cuántas veces? Yo creo que algunas veces, o a lo mejor una vez, o no les ha pasado, pero ha pasado que tú tuviste la oportunidad de ayudar a una persona en algo que sabías que le iba a necesitar y que al final no le ayudaste y ves que tuvo una consecuencia pues que le afectó en su vida. No sé si les ha pasado y te arrepientes de no haber ayudado a esa persona. Yo creo que sí nos ha pasado, hermano, y tan solo con el simple hecho de ir y predicarles el evangelio, que luego te das cuenta que está perdido, está más tirado de las drogas o que simplemente se murió. Hemos sentido ese tipo de cosas y nos hemos arrepentido por decisiones que hemos tomado por no movernos a compasión, por no irles a demostrar el amor a ellos, como algún día nos lo demostraron a nosotros, hermano. Jesús demostró ser un Salvador compasivo, hermano, que se preocupa por sus ovejas. Él se preocupó por aquellos que le estaban escuchando, por aquellos a los cuales él estaba enseñando. Y se preocupó al menos por 4,000 personas. Aquí ya no menciona, ¿verdad? Como anteriormente vimos en el capítulo 6, ya no menciona que fueron solo hombres o que fueron solo mujeres o que fueron solo niños. No, aquí está diciendo alimentó a 4,000 personas. Hermano, es una multitud pues bastante grande. Alimentar a 4,000 personas, yo creo que si todos juntos nos reuniéramos y nuestro plan en una campaña fuera alimentar a 4,000 personas en medio de un estadio, pues estaría bien difícil, ¿verdad? Entre nosotros estar cocinando, estar haciendo y deshaciendo y repartir entre las 4,000 personas. Para nosotros probablemente sería algo imposible, pero para lo que nosotros es imposible, es posible para el Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Y hace este milagro, hermano, hace este milagro, así como había alimentado a la multitud de los 5,000, más aparte esposas e hijos, ¿verdad? Tal vez 10,000, 15,000, 20,000, pues ahora de nueva cuenta está alimentando a una multitud de 4,000 personas, hermano, 4,000 personas. Pero a continuación, hermano, vamos a ver algo que es totalmente contrario a lo que estaba enseñando Cristo y a lo que Él había demostrado a través de sus milagros, a través de la palabra que salía de su boca, hermano. Y es que los discípulos, hermano, fallaron porque de alguna manera ellos desconfiaron, dudaron acerca de lo que Jesús estaba haciendo. Y fíjese lo que dice el versículo 4. Sus discípulos le respondieron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan? ¿Sí? A estos aquí en el desierto. Hermano, si se fija, nuestro Señor Jesucristo muestra esa compasión y dice: los tengo que alimentar porque si se van así, van a desfallecer. Están en medio del desierto, van a caminar demasiado tramo, va a estar muy largo, van a desfallecer. Pero ¿cuál es la contestación a Jesús de sus discípulos, hermano? Ellos dicen: ¿de dónde alguien podrá encontrar?
O sea, ni siquiera pensaron y dijeron, bueno, pues vamos a ayudar, ¿no? Señor, aquí estamos. Dinos de dónde vamos a encontrar el pan en medio del desierto. No, hermano, los discípulos no pensaron en eso, no pensaron en ayudar, no pensaron en decir, Señor, pues envíame a mí, dime dónde voy y lo traigo, y yo voy y lo traigo. No. Fíjese lo que dijeron los discípulos: ¿de dónde podrá alguien? ¿De dónde podrá alguien? No nosotros, ¿de dónde podrá alguien, sí, encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Hermano, y aquí vemos una postura egocentrista, una postura de egocentrismo por parte de los discípulos. ¿Por qué? Porque estaban pensando en ellos, en las consecuencias tal vez que le iba a traer el alimentar de nuevo a la multitud. Ellos estaban pensando, oh Dios, otra vez un trabajo, tal vez, estoy parafraseando, tal vez pensaron, no, otra vez una multitud de 4,000, ahora alimentarlos de nuevo, otra vez a repartir de pan en cada uno, de pez en pez a cada uno. Y tal vez pensaron, pues vamos a acabar súper mega agotados, otra vez cansados, no sé lo que habrán pensado los discípulos en ese momento, pero ellos, hermano, pensaron en ellos mismos antes que en los demás, antes que en su prójimo. Y ellos, hermano, pues ya sabían, hermano, que Jesús hacía cosas imposibles. Sabía que Jesús hacía los milagros. Ellos ya vivieron la experiencia de alimentar a la otra multitud de personas. Hermano, para ellos lo más fácil, hermano, lo más fácil era decirle al Señor, Señor, échale, danos la comida, sabemos que tú la preparas, sabemos que tú lo haces, sabemos que tú haces ese milagro, aquí estamos para servir a esos 4,000. Cuando usted está leyendo esto, hermano, y llega esta pregunta, el versículo 4, ¿de dónde podrá alguien encontrar lo suficiente de pan para alimentar a estos en medio del desierto? Lo más seguro es que su respuesta ahorita en su mente, en su corazón es, pues ¿cómo que de dónde? ¿Verdad que sí? Después de que vimos ese milagro que hizo Jesús en medio de la multitud de los 5,000, que alimentó a más de 5,000, pues lo más probable es que en su corazón, en su mente ahorita responda, ay Dios, ay Bibis, pues Jesús es el que va a hacer todo, ¿no? Probablemente ahorita pensemos nosotros eso al leer esto de los discípulos. Oye, pues están con Él, están viviendo con Jesús, están caminando con Él, están tomados de la mano de Él. ¿Cómo que van a preguntarse, ¿de dónde? ¿De dónde van a sacar? Hermano, pero probablemente encontrándonos en esa situación, en ese momento, en el lugar de los discípulos, probablemente hubiéramos contestado lo mismo. ¿De dónde, Señor? A pesar de vivir con Él, ¿de dónde, Señor, vamos a sacar tantos panes? ¿De dónde alguien va a conseguir tantos panes para alimentar a todos estos en medio del desierto? Y es que el problema, hermano, ¿qué es lo que pasa, lo que afecta, hermano? Es que muchas veces se tiene una ceguera espiritual. Por eso le puse este título. ¿Estás viendo y no ves? Jesús es el Salvador compasivo. Muchas veces se tiene esa ceguera espiritual que no nos permite ver con claridad al Salvador compasivo, hermano. Vamos a leer a partir del versículo 5 hasta el 10, hermano. Dice así: ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud.
También tenían unos pocos pececillos y después de bendecirlos mandó a que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000. Jesús los despidió y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos se fue a la región de Dalmanuta. Amén. Hermano, a pesar de que nosotros vemos esta respuesta de los discípulos, una respuesta negativa, una respuesta totalmente contraria a lo que Jesús enseña, a lo que Jesús les ha demostrado palpablemente, a las experiencias que han tenido con Él, Jesús demuestra ser un Salvador compasivo. Amén. Y es que los discípulos tenían una ceguera espiritual, de alguna manera parcial. Era parcial esa ceguera que ellos tenían. Porque más adelante vamos a ver una ceguera total, pero no me quiero adelantar. Los discípulos, hermano, tenían una ceguera parcial. Ellos tenían una ceguera parcial, lo cual, a pesar de haber sido llamados por Jesús, a pesar de haber sido salvados por Jesús, ellos no estaban viendo con toda claridad quién era nuestro Señor Jesucristo. Esa ceguera parcial, esa ceguera momentánea, hermano, acontece mucho también en nosotros. En medio de las predicaciones, muchas veces no creemos, por así decirlo, no creemos en lo que se nos predica. ¿Por qué, hermano? Cuando estamos en medio de la predicación, podremos escucharla y podremos ver, no, pues sí está buena la predicación, está muy bien la palabra, el Señor me está hablando en mi vida. Pero cuando salimos de este lugar, muchas veces se nos olvida qué fue lo que se predicó. No tomamos, ¿sí?, la palabra de Dios, no agarramos, no atesoramos lo que el Señor está hablando en nuestras vidas y por ende no practicamos la palabra del Señor a lo largo de la semana. Y ni hablar de la siguiente semana. Probablemente nos preguntemos qué fue la predicación del domingo anterior y probablemente digamos, híjole, no me acuerdo, porque no lo atesoramos, porque hay una ceguera espiritual que nos está impidiendo practicar lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando, hermano. Pero a continuación, hermano, vamos a ver lo que es la ceguera total. La ceguera que ya no puede ser sanada. La ceguera que ya no puede ser restaurada. Y para eso acompáñenme a partir del versículo 11. Vamos a leer hasta el versículo 16, hermano. Dice así: entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Muchas gracias, hermano. Para poner a prueba a Jesús, suspirando profundamente en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se les dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Los discípulos se habían olvidado de tomar, pues, y no tenían consigo en la barca sino un solo pan. Jesús les encargaba diciendo: tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Amén. Cuídense de la levadura de los fariseos y cuídense de la levadura de Herodes. Hermano, los fariseos estaban en busca de Jesús. Estaban siguiendo a Jesús. No fue de que Jesús se bajara de la barca, ¿verdad? Y que, por casualidad me topé a los fariseos. No, hermano, los fariseos lo estaban buscando. ¿Y por qué lo estaban buscando, hermano? Porque estaban en contra de él, estaban en contra de la doctrina de la gracia. Recordemos quién eran los fariseos. Los fariseos son unos hipócritas, ¿verdad? De entrada. Y estas personas, hermano, pensaban
que se podían ganar el favor de Dios, la obra de Dios en sus vidas a través de sus obras. Obras que ellos pensaban que cumplían la ley, a lo cual ni a la ley de Dios pudieron cumplir una sola de sus mandatos, una sola de sus leyes, hermano. Sino eran simplemente unas personas hipócritas que estaban buscando aparentar algo que no eran. Una espiritualidad que no era una religiosidad delante de las personas, era lo único que mostraban, pero su corazón estaba alejado de Dios. Hermano, cuando llegan los fariseos delante de él y le dicen, bueno, si tú eres Dios, tú dices que tú eres Dios, tú dices que eres el Mesías, danos una señal del cielo. Ellos estaban esperando una señal, tal vez como Elías cuando hizo llover fuego, ¿verdad?, sobre la tierra, que vino una señal del cielo, como cuando Josué, ¿verdad?, paró el sol, ¿verdad?, que Dios obró. Pero Jesús, hermano, ¿cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Dice que Él suspiró profundamente, hermano. Cuando alguien te fastidia, hermano, molestándote con lo mismo y dale, ¿cuántas veces tú has suspirado? Y dices, me doy la media vuelta y bye. Ay, te dejo. Ya me llenaste el buche de pedritas, por decir, nosotros decimos así, ¿verdad? Ya me cansaste. Jesús, en ese momento, Él suspira, hermano. Él suspira profundamente, así como que otra vez. ¿Por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se les va a dar señal a esta generación. Es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Has visto quién soy? ¿Has visto lo que yo hago? Lo que te he predicado, yo lo he practicado y te lo he demostrado con hechos, que yo soy el Dios, que yo soy el Rey de Reyes, que yo soy el Señor de Señores, que yo soy el Dios de milagros. Y Jesús le dice, no va a haber señal para esta generación. Yo soy la señal, ¿no me ves? ¿Estás viendo y no ves? Yo soy un Salvador compasivo. Te he dado una y otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Y esta es la última vez que el Señor Jesucristo se encuentra con los fariseos, hermano. Esta fue la última vez en que nuestro Señor Jesucristo les dio esa oportunidad de arrepentirse. ¿Qué dice? Más adelante, y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Hermano, Jesús te da muchas oportunidades de arrepentirte, pero cuando Él se da la media vuelta para no hacerte caso jamás, olvídate, esa oportunidad ya no la tendrás. Jesús, hermano, a diferencia de lo que Él está haciendo con los discípulos, nuestro Señor Jesucristo ha hecho ya, ahora sí, un total rechazo a los fariseos. Se cerró esa puerta con llave para ya no volver a abrirse jamás, hermano. A diferencia de los discípulos tenían esa ceguera espiritual parcial, ¿sí? Ellos aún no entendían muchas cosas, pero Jesús ya había obrado en sus vidas y ellos se habían arrepentido. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Verdad que lo hemos escuchado? Y cuando nosotros pensamos en los impíos, desde luego que viene a nuestra mente, a nuestra cabeza, no, es que Dios no ama al pecador. ¿Cuántos pensamos eso, hermano?
Dios no ama al pecador. Él aborrece, ¿sí?, al pecado y rechaza al impío. ¿Verdad que sí? Pero hay una diferencia entre los que son hijos. Cuando la aplicamos en los impíos, de esa manera puede ser, pero hay una diferencia cuando es aplicable dentro de sus hijos, hermano. Porque Dios te ama. Dios te ama a pesar de tu pecado y Él quiere retirar todo ese pecado de tu vida. A nosotros como hijos, Él nos ama y quiere que el pecado, quiere que no volvamos a pecar en contra de Él, que no le volvamos a fallar, hermano. Y en ese caso, sí puede ser aplicable. El Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Nosotros somos pecadores, pero nosotros somos sus hijos. Y vea lo que Jesús hace con sus discípulos. A diferencia de los fariseos, Él no rechazó a sus discípulos, hermano. Y es por eso que a nosotros al leer este pasaje y nosotros al momento de estar viendo esta situación que estamos pasando, al momento de decir, ay, vivís a los discípulos, pues lo hagamos, seamos mesurados y pensemos, hermano, juzguemos, ¿verdad? ¿Sí? En el amor del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús no se dio la media vuelta con ellos y les dijo, no suspiró profundamente y tampoco les dijo, no, pues ya no entendieron, yo aquí me doy la media vuelta, ya no vuelvo más hacia ustedes. No, sino que los discípulos siguieron con Él y Él los siguió enseñando, Él los siguió instruyendo, hermano. Él siguió preocupados. ¿Por qué? Porque los ama. ¿Y por qué los ama? Porque son sus hijos. Amén. Vamos a leer, hermano, a partir del versículo 17. Pero antes, hermano, esto no se los mencioné. Jesús les menciona y les dice a sus discípulos, tengan cuidado de la levadura. Tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Tengan cuidado de la levadura de Herodes. Y dice, y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos usado levadura para hacer una masa? Ya sea para un panecito, ya sea para una pizza. No sé, yo creo que todos, o si no la mayoría, hemos usado levadura para echarle sobre una harina, ¿verdad? ¿Cuánto nosotros usamos de levadura para, no sé, 1 kilo de harina? Un paquetito, ¿verdad? Venden unos paquetitos como de 3 gramos, 5 gramos, para todo 1 kilo. De 1000 gramos se utiliza un paquetito de, no sé si de 2 o 3 o 5 gramos, hermano. Pero es una cantidad muy pequeña. Y Jesús les está diciendo, cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de la levadura de Herodes. Cuídense de la levadura de los fariseos, aquellos que creen ganarse el favor de Dios solamente con sus acciones, solamente con sus obras. Aquellos que están rechazando la doctrina de la gracia, cuídense de la levadura de ellos porque un poquito de ellos los va a contaminar. Y eso más adelante lo podemos ver en la carta de Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Usted lo puede recordar, una pequeña, sutilmente, un poquitito de levadura empezó a meterse y a tergiversar la palabra, a tergiversar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a tergiversar la doctrina de la gracia. Tanto así que inclusive fue afectado Pedro, ¿verdad? Lo vimos en Gálatas y lo puede leer usted ahí. Bueno, les dice, cuídense de la levadura de los fariseos y cuídense de la levadura de Herodes. Cuídense del legalismo, pero también cuídense de lo secular. Cuídense de la mundanalidad. Cuídense de las peores prácticas que puede hacer alguien que no tiene a Cristo en su corazón, que alguien que no tiene a Dios en su vida. Hermano, y eso lo podemos ver hoy en día, ¿verdad? En medio de este mundo. ¿Cuántas aberraciones no hay?
¿verdad? Tal vez ahora lo más así que podamos ver y tal vez tengamos nuestra mirada fija, pues es que cada vez está creciendo más la maldad, más el pecado, que probablemente, no sé si como Sodoma y Gomorra, pero tal vez si estamos en el primer nivel, pues es algo bien tremendo, algo bien feo, bien horrible. Y dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, dice, cuídense de la levadura de Herodes. Cuídense tanto del legalismo, pero también cuídense de la libertad que creen que pueden tener, el libertinaje. De decir, no soy legalista y no soy legalista, ¿verdad? Ay, no, que santurrón, no, ¿qué puede ser eso? Pues no tanto así, no hay que ser tan radicales, pero vas y te refugias en el mundo, practicando las mismas cosas, ¿sí? Que hacen los del mundo, que hacen aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces dice Jesús, cuídate de esos dos, porque quien no está en el legalismo va y se refugia en el mundo, va y se refugia en lo secular. Cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de la levadura de Herodes. Muy bien, hermano. Y a continuación, hermano, algo no muy diferente es algo lo que nos pasa el día de hoy. Jesús termina con una serie de preguntas a los discípulos, a lo cual era una llamada de atención, era una exhortación, hermano. Aquí no lo menciona en el Evangelio de Marcos, pero en el Evangelio de Mateo sí, en el capítulo 16, versículo 8 me parece. Jesús se dirige a sus discípulos en medio de esta situación cuando estaban en la barca y que ellos discutían entre sí que solamente habían subido un solo pan, se nos olvidaron las 7 cestas, todo lo que había sobrado y nosotros nos trajimos un solo pan, pues ¿cómo le vamos a hacer? Pues si somos 12, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer? Con un solo pan para todos pues no nos va a alcanzar para el trayecto. Entonces yo imagino la desesperación de Jesús, o sea, ya les enseñó el milagro en medio de la multitud de los 5,000, que eran tal vez 15,000, 20,000, 10,000, no sé. Ya les enseñó que volvió de nueva cuenta a alimentar a 4,000 personas, pero aún ellos se subieron a la barca y todavía seguían con que solamente habían subido un pan. No les había quedado claro quién era Jesús, con quién estaba, hermano. Todavía había esa ceguera parcial en sus ojos, esa ceguera espiritual parcial, momentánea en sus ojos, hermano. Yo imagino la desesperación de Jesús al ver que ellos aún tenían su mente desviada, tenían su mente embotada, hermano. Estaba divagando, estaban enfocados todavía en lo que ellos estaban viendo físicamente. Yo imagino la desesperación de Jesús porque fíjense lo que dice a partir del versículo 17. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? Ya van 2 preguntas aquí, hermano, que les hace. ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no ven? 5 preguntas. ¿Y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Yo imagino que en ese momento, hermano, cuando Jesús le hace esta serie de preguntas, ¿y qué no recuerdas lo de los 5,000? ¿Cuántas cestas de panes fueron las que recogieron? Yo imagino ya como cuando papá, no sé, te está amonestando por una acción o por algo que estás pidiendo y que no lo haces en el momento, pero tú ya le has demostrado 1,000 veces que tú haces esa misma cosa, que no se preocupe, pero ahí viene el niño molestándote. Oye, pues es que, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y tal vez los discípulos pues ya llegaron con él y no sé, tal vez ellos ya estaban así como que, pues 12, fueron 12. Dice las siguientes preguntas, hermano.
Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 7. Le dijeron. Entonces le dijo, ¿aún no entienden? Discípulos, ¿están viendo y no ven? Yo soy Jesús, el Salvador compasivo. Hermano, a pesar de toda esta serie de preguntas, que lo podemos ver como una llamada de atención a los discípulos, porque les está recordando, ¿sí?, fuertemente, les está diciendo, ¿tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no están oyendo? ¿Han visto los milagros palpables que he hecho y no los recuerdan? ¿Es en serio? Y termina diciéndoles, ¿aún no entienden? ¿En serio, después de todo, aún no están entendiendo quién soy? ¿Cuál es la obra que yo hago? Pero a pesar de eso, hermano, Jesús muestra compasión también por sus discípulos, porque Él siguió con ellos. Y Él les está dando una enseñanza que a continuación la vamos a ver a partir del versículo 22, el ciego de Betsaida. Sígame con su vista, hermano. Llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que le tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Hermano, los comentaristas, ¿verdad?, de la Biblia y todos coinciden en lo mismo, en que esto es una enseñanza que Jesús muestra a sus discípulos. Por lo tanto, Él está mostrando compasión también por sus discípulos. ¿Qué fue lo que ellos recibieron de enseñanza, hermano? Antes que nada, Jesús llega con el ciego. Dice que lo toma de la mano, lo lleva hacia afuera de la aldea y después de una manera muy extraña, muy peculiar, ¿verdad?, de sanarlo, porque dice que escupió ¿en dónde? En sus ojos. Y ya habíamos visto anteriormente que él había, sí, escupido dentro de la lengua de un tartamudo, ¿verdad? Lo había sanado así, una manera muy especial, una manera muy extraña, pero Jesús lo hizo así. Y dice más adelante, después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. Y él veía todo con claridad. Los discípulos, hermanos, en ese momento recibieron una visión espiritual al convertirse a Cristo, pero aún era borrosa su vista. Como la primera vez que el Señor vino e hizo esa obra en el ciego, que hizo ese trabajo en dos tiempos, le hizo en 2 etapas. ¿Qué dice el ciego? Veo los hombres, pero los veo como árboles. Veo borroso, los veo como árboles. Y fue lo que pasó con sus discípulos. Ellos recibieron una visión espiritual al convertirse a Cristo, pero aún estaba borrosa. Eso es lo que los comentaristas de la Biblia, ¿verdad?, mencionan. Pero Jesús les muestra que Él va a seguir haciendo la obra en ellos en esta segunda etapa, que el ciego, que pone las manos sobre el ciego y lo sana, y que le dice que ya mira con toda claridad. Que él ya mira con toda claridad. Él dice
Ahorita ves borroso, pero yo seguiré trabajando en ti hasta que veas con claridad. Hermano, estaremos en una etapa, tal vez, con una visión borrosa. Pero si tú eres hijo de Dios, ten la certeza de que Él va a hacer la obra en ti hasta que mires con claridad quién es Él, cómo es que obra Él. Amén. Jesús nos ha demostrado, hermano, compasión a lo largo de nuestra vida. Él ha hecho obras en nuestra vida porque ha sido compasivo, porque Él ha demostrado su amor para con nosotros. Recuérdate el peor problema en el cual te has metido. Acuérdate, hermano, recuérdate ahorita. ¿Cuál es el peor problema en el cual tú has estado involucrado? En el problema en el cual tú te has sentido de lo más peor, de lo más triste, de lo más muchas veces humillado. El problema en el cual muchas veces te hizo tomar decisiones que de alguna manera han afectado tu vida. Recuérdalo, hermano. Pero a pesar de ese problema, hoy estás aquí. Por la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Por el amor de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y al igual que los discípulos, nosotros no somos mayores a ellos, hermano. Nosotros, ¿cuántas veces el Señor nos ha demostrado su poder y aún así no le creemos? ¿Cuántas veces el Señor te ha demostrado su poder y aún así no le crees? Hermano, necesitamos aprender en lo teórico, a través de su palabra. Esta es su palabra. Y a través de ella nosotros recibimos enseñanza. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador compasivo. Pero cuando nosotros aprendemos lo teórico, nosotros necesitamos demostrar creer en lo práctico. Nosotros necesitamos practicar su palabra, hermano. A mí me gustaba mucho en una iglesia donde iba, cuando empezaban a leer la palabra, que decían, esta es la palabra de Dios. Decía, léela, dice, para ser sabio. Créela para ser salvo y practícala para ser santo. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y es luz para mi camino. Salmo 119, versículo 115. Amén. Pero nosotros podemos aprender, hermano. Podemos aprender y podemos saber mucho de la palabra. Podemos conocer la palabra al revés y al derecho. ¿Sí? Pero si nosotros no la practicamos, es porque no estamos creyendo en Jesús, el Salvador compasivo. Amén. Recuerde que el diablo también la conoce. Al revés y al derecho. ¿Sí? Pero él la trigiversa. Él viene y es el que te dice, tú nomás, ay, tranquilito, tú siempre estate muy pasivo, tú nomás escucha la palabra de Dios, tú nada más lee la palabra de Dios, pero nunca hagas nada, no pasa nada. Hermano, necesitamos practicarla para demostrar que creemos en Él, que creemos en su palabra. Amén. Entonces con esto termino, hermano. Yo le invito a que oremos y le pidamos al Señor que Él nos ayude, amén, a ser adoradores en espíritu y en verdad. Tal vez si hoy tenemos esa ceguera espiritual, tal vez hoy Jesús nos dice, estás viendo y no ves, pero dice, yo soy el Salvador compasivo. Hoy te dice Jesús, yo soy un Salvador compasivo. Hoy no importa nada
sino que hoy estás aquí escuchando la palabra de Dios y es una muestra de compasión, es un milagro más que el Señor está haciendo en nuestras vidas, hermano. Es un momento de compasión de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, para con cada uno de nosotros. Y hoy dice, no solamente quiero que aprendas, no quiero que sepas todo lo teórico, no quiero que sepas solamente la Biblia y te la aprendas de memoria, sino quiero que la atesores en tu corazón, quiero que creas y lo lleves a lo práctico. Eso es lo que nos ha mandado el Señor, a practicar su palabra, a llevar su palabra a las naciones, a ir y a ser discípulos. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque eres santo y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, porque tú nos guías, Señor. Pero sobre todo, muchas gracias, Señor, por ese amor tan grande que tienes por nosotros, por tus hijos, Señor. Gracias porque eres compasivo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sin merecerlo derramas de tu gracia sobre nuestras vidas. Gracias porque sin merecerlo son nuevas tus misericordias cada día con cada uno de nosotros, Señor. Y gracias por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, para honrar y glorificar tu santo nombre, para servirte, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor, Señor, no falla. Gracias porque tu amor, Señor, es a pesar de cualquier error, Señor. Es a pesar de que muchas veces no veamos con claridad quién eres tú, Señor. Quién hace la obra. Y gracias, Señor, porque tú tienes esa compasión para seguirnos enseñando hasta que nuestros ojos sean sanados, hasta que esa ceguera sea sanada con claridad, hasta que nosotros veamos con claridad, mi Señor. Gracias, Padre, porque tú eres grande, porque eres maravilloso, mi Señor. Gracias porque nos demuestras tu amor, Señor. Porque no solamente nos lo dices a través de tu palabra, sino que tú nos lo has demostrado a través de los hechos. Es por eso que hoy estamos aquí, Padre. Por tu misericordia, por tu amor. Porque a pesar de que estábamos perdidos, tú nos restauraste, tú nos has llevado a una nueva identidad, Señor. Y es por eso que hoy podemos decir que somos hijos tuyos. Y como hijos tuyos te rogamos, Padre, que nos perdones. Perdona nuestras fallas, perdona nuestra ceguera, que muchas veces la hemos tenido por egocentrismo, Padre, por pensar en nosotros y no pensar muchas veces en los demás. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor, a que ésta sea sanada. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.